¿Cómo están mis queridos estudiantes? Les habla la Miss Jocelyn Pérez y vamos a estudiar el siguiente tema, masa equivalente. Bien, lo van a encontrar tal vez en algunos libros como peso equivalente, que viene a ser lo mismo. Recuerden que ya hemos estudiado las unidades químicas de masa, ¿no? Masa o peso de un elemento, sea atómico, sea molecular, va a ser lo mismo, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver qué es masa equivalente. Mire. Para entender esto, les estoy dando dos ejemplos, ¿bien? Porque van a ser equivalentes. Ejemplo 1. En las pruebas de un maratón se realizan en las Olimpiadas, los atletas de diversos países van a recorrer 42 kilómetros. Y al ser lo mismo que 26 millas, podemos decir que una milla equivale a 1,62 kilómetros. ¿Bien? Entonces, estamos hablando de equivalencias. ¿Bien? El ejemplo 2 dice, cuando consumimos 200 gramos de carne de pollo, la cantidad de proteínas que contienen ellas es la misma que encontramos al consumir 6 huevos. Por lo tanto, podemos afirmar que 100 gramos de carne de pollo equivale al valor proteico de 3 huevos. ¿Sí? Eso es lo que quiero demostrar con esta imagen. Las proteínas en 100 gramos de pollo es equivalente a las proteínas de 3 huevos. Bien, entonces ya entendemos que es equivalente. Vamos a ver lo siguiente. La equivalencia en gramos es lo mismo que hemos hablado de la masa atómica, ¿verdad? Que se encuentra en UMA, convertir la masa atómica en gramos, ¿sí? Es lo mismo. Acá tenemos. Se refiere al peso en gramos de una sustancia que es numéricamente igual al peso equivalente de dicha sustancia. Peso de la sustancia en gramos igual a la equivalencia en gramos de una sustancia. Por ejemplo, acá tenemos lo siguiente. Un gramo o un equivalente en gramos de aluminio. ¿Cómo hago? Bueno, para eso tengo que saber, es 26. Recuerden, es su masa atómica, ¿sí? No su número atómico. En gramos, 26 gramos. Listo. Y el peso equivalente de H2SO4. Recuerden, para esto yo tengo que realizar la masa o peso molecular de este compuesto. ¿Recuerdan cómo es? Bueno, recordamos aquí. El hidrógeno es su peso o masa atómica, es 1, igual que su número atómico. El azufre, su peso o masa atómica es 32. Y del oxígeno es 16. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ustedes saben que el hidrógeno tengo que multiplicarlo por 2, el azufre por 1 y el oxígeno por 4. Haciendo esta operación me da 98. Ya está. ¿98 qué? 98 gramos. Sí, es algo que tenemos que recordar nada más porque ya lo hemos estudiado la semana pasada. Bien, hacemos lo mismo con el sodio. El sodio, ustedes saben que su peso o masa atómica es 22. ¿Sí? El oxígeno es 16. Y del hidrógeno es 1. ¿Qué hago yo aquí? Ustedes saben que es lo único que tengo que hacer, ya que no tiene más átomos. Tengo que sumar. 26 más 16 es 38 más 1, 39. Bien, eso sería su peso más equivalente. 39 gramos. Lo mismo para cloruro de sodio y agua. Bien, para no alargar el video lo vamos a dejar ahí porque yo sé que ya entendieron.
Bien, vamos a continuar entonces. Ahora, cuando te pido hallar el peso equivalente de un elemento químico, tú tienes que utilizar la siguiente fórmula, ¿sí? Vas a hacer lo siguiente. Vas a dividir el peso atómico entre la valencia del elemento. Por ejemplo, tienes que saber cada uno cuánto es su valencia. Bien, vas a hacer de la siguiente manera. Calcio, ¿cuánto es su equivalencia? Bueno, si este se encuentra en 2A, en la fila 2A, quiere decir que tiene 2 de valencia. Entonces, su peso atómico es 40. Entonces, yo voy a dividir 40 entre 2. ¿Sí? ¿Cuánto es 40 entre 2? 20. ¿20 qué? 20 gramos. Bien. Del aluminio, ¿cuánto será su valencia? Bueno, este va a ser 3, porque se encuentra en la fila 3A. Siempre va a coincidir eso, sería bueno que recuerden también. Entonces, el aluminio, su peso atómico es 26. Y lo voy a dividir entre, su valencia es 3. Bien, listo. Del oxígeno, ¿cuánto es su peso masa atómica? 16. Esto lo voy a dividir entre 2, ¿sí? Entre 2. Porque el oxígeno siempre va a tener la valencia de 2. Siempre, siempre. Siempre negativa, siempre va a ser 2. Ya 16 entre 2, entonces es 8. Bien, 8 gramos. Listo. Y así hacemos con esto. Cuando ya te da esto, más 2, más 3, más 1, es que ya te está dando la valencia. ¿Por qué? Porque estos tienen varios tipos de valencia. Es por eso que te van a dar ese dato. En cambio, si no te dan es porque solamente ese elemento tiene una y lo tienes que saber de memoria, ¿sí? Entonces, el hierro tiene como peso atómico 56. Entonces, 56 entre 2 y ya está. Bien, eso es lo que se tiene que hacer aquí. Listo, pasamos al siguiente. Eso es cuando es un elemento químico. Pero, ¿qué pasa cuando es un compuesto? Bien, cuando es un compuesto va a depender de varios factores. Por ejemplo, este de aquí abajo, en un compuesto se va a dividir su peso molecular entre este parámetro. En este parámetro van a haber diferencias, depende al compuesto que vamos a ver. Por ejemplo, si es un ácido, siempre se va a contar los hidrógenos, ¿sí? La valencia de los hidrógenos. Vamos a ver uno por uno, ¿sí? Bien, entonces, para yo hallar el peso equivalente de un ácido, voy a sacar su peso molecular. Recuerden, de cloro, ¿cuánto era su peso molecular? Digo, su peso atómico, 35. ¿Sí? Estoy hablando del cloro, 35. Más el hidrógeno. ¿Cuánto es el hidrógeno? 1. Entonces, 35 más 1 es 36. Ya está, mis, eso sí sabemos, pero ¿contra quién lo vamos a dividir? Bueno, cuando es un ácido, con su valencia del hidrógeno. Y déjame comentarte que el hidrógeno, su valencia siempre va a ser 1. Puede ser más 1 menos 1, pero siempre va a ser 1. Y esto me da igual lo mismo, ¿verdad? 36. Ya está. En este caso tengo otro ácido, voy a hacer lo mismo. Voy a hacer su peso molecular, su masa, ¿no? Del hidrógeno es 1, del azufre es 32, del oxígeno es 16, lo voy a multiplicar por sus átomos y lo voy a dividir entre el hidrógeno, ¿sí? ¿Cuánto es hidrógeno? 1. Entonces seguiría siendo lo mismo. ¿Bien?
Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Ahora, ¿qué pasa cuando son hidróxidos? Mire, una característica de los hidróxidos va a ser que ellos van a tener juntos un oxígeno y un hidrógeno, OH, van a tener esto. Entonces, si yo veo estos, quiere decir que son hidróxidos, ¿sí? ¿Ve? Un elemento y un OH. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿A quién le voy a contar? A este le voy a contar el peso del OH. ¿Sí? ¿Cómo es eso, mis? Bueno, ahí les voy a enseñar. Miren detalladamente aquí. Si yo hago el peso equivalente de potasio, recuerden que su masa atómica del potasio es 30 y 30, ¿sí? Entonces yo voy a sumar, recuerden que su masa molecular, 30 más oxígeno es 16, más hidrógeno es 1, ya está. 30 más 16 es 46 más 1, 47. ¿Listo? Ahora, entre la valencia del OH, sí. El hidrógeno, recuerda, va a tener menos 1 y el oxígeno más 2. ¿Sí? Entonces, más 1 menos 1 sería 1. Entonces voy a dividir 47 entre 1. Y ya, bueno, viene siendo lo mismo, ¿verdad? Lo mismo hago con este compuesto. Calcio, recuerda, tiene como número atómico 40. Ya está. Voy a sumar por el oxígeno, pero recuerda que tiene, esto va a multiplicar, va a afectar a los dos. 16 por 2, 32. Más, si tenemos dos oxígenos, dos hidrógenos sería 2, ¿verdad? 40 más 32 más 2. Tenemos 74, ¿no? Entonces sería igual a 74. Bien. Y lo mismo, si dividimos, ahí tenemos dos oxígenos más 4 menos 2, ¿no? Porque recuerda que tenemos dos oxígenos más 4 menos 2 sería 2. Entonces en este caso vamos a dividir entre 2. 74 entre 2 sería 37, ¿verdad? Bien, entonces de esta manera es como se halla en hidróxidos su peso equivalente. Bien, listo. Entonces vamos a avanzar porque ya nos falta poquito. Bien, cuando son óxidos, ¿qué hago? Lo siguiente, miren. Cuando son óxidos, voy a dividirlo entre la carga del oxígeno nada más. Por ejemplo, miren lo siguiente. Primero queda su masa molecular entre la valencia de ¿quién? Del oxígeno. Entonces hago lo siguiente. El sodio es 22, ¿verdad? 22. Su número, su masa atómica, disculpen. Pero en este caso tengo dos sodios. ¿Cómo sería? Sería por 2, 22 por 2, ¿verdad? Más oxígeno. ¿Cuánto vale su masa atómica? 16, ¿sí? Igual. ¿Cuándo sería 22 por 2? 44. Más 16, 60, ¿sí? Listo. Esto lo voy a dividir. ¿Cuánto les dije que el oxígeno tiene de valencia? Menos 2, ¿verdad? Siempre va a ser menos 2. Entonces lo voy a dividir entre 2. 60 entre 2 tenemos 30. Ya está, 30 gramos.
Eso sería su equivalencia. En este elemento hacemos lo mismo. El aluminio tiene como masa atómica 26. 26 por 2 sería 52, ¿verdad? Vamos a decir acá. 26 más 26, 52. Listo. Lo vamos a sumar más 16 por 3, que nos da 48. ¿Sí? Ya está. 16 por 3, 48. 26 por 2, 52. Entonces, si yo sumo esto, ¿cuánto me va a dar? 52 más 48 me da 90, ¿verdad? Ya está. Ya, ahora, ¿cuántas cargas tiene aquí este oxígeno? Bueno, recuerdan que tiene 3. 3 por 2, 6. Pero para no hacerlo tan complicado, solamente le voy a contar que su carga es 2, ¿sí? Bien, entonces lo divido entre 2 y tenemos 45 gramos, ¿sí? Eso sería todo, chicos. Hasta la próxima oportunidad. Cuídense mucho, ¿sí? Bye, bye. Antes de olvidarme, aquí yo les voy a dejar en la ficha que les estoy mandando, les estoy dejando sus cargas de cada elemento. Miren, la primera fila A1 va a tener siempre un electrón de valencia. La fila 2, 2 electrones, la fila 3, 3 electrones, la fila 4 va a tener 2 y 4, algunos casos, menos el silicio. El oxígeno va a tener 2, 1 y ahí van a variar ya. Pero recuérdense, fila 1, fila 2, fila 3A, tienen 1, 2 y 3 electrones respectivamente. Bueno chicos, los veo hasta la próxima oportunidad. Cuídense mucho.